Padre, gracias por el tiempo que vamos a estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar. Tú eres bueno, Señor, en abrir tu palabra a nuestro corazón. Permite que lo que aprendamos hoy realmente nos edifique, nos instruya y todo lo que son doctrinas, que entendamos que son cosas muy prácticas para nuestra fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que acabo de mencionar es una de las cosas ciertas, ¿no? Para mucha gente, cuando la gente dice, tengo estudio de doctrinas fundamentales, tienen la idea de que son temas tan aburridos y tan teóricos que no vale la pena asistir, ¿verdad? Pero la verdad es que doctrinas fundamentales tienen muchísimas implicancias para la vida cotidiana, para nuestra propia fe. Entonces, eso es lo que estamos tratando de enseñar hasta el día de hoy. Voy a compartir con ustedes, si me permiten un momentito. Vamos aquí, abrimos acá. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla para recordar en qué parte nos hemos quedado. Acá lo tenemos, ¿ah? ¿Lo ven? Muy bien. La semana pasada, bueno, ya habíamos terminado el punto 1. Toda esta parte de acá la hemos terminado. Y la semana pasada empezamos con la parte 2. Todo esto de acá, ¿no? Profecías acerca de su naturaleza. Tocamos el punto 2.1, su preexistencia. 2.2, Señor. Y 2.3, que será llamado Emanuel, que era una profecía anunciando la divinidad de Cristo, que es encarnación en realidad. El solo hecho de colocar el nombre de Emanuel en una profecía quiere decir que Dios está indicándonos que Él el que iba a venir a visitarnos. El día de hoy vamos a tocar 2.4 al 2.9. Profeta, sacerdote, juez. Después rey. Después la forma especial en que el Espíritu Santo lo iba a ungir. Y el último, un texto que es muy conocido, el celo por la casa de Dios en su corazón. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los que nos quedamos pendientes. 2.3, 2.4, 2.5. Perdón. 2.4, 2.5, 2.6. Profeta, sacerdote y juez. ¿Mm? Ahora, vamos a tocar estos tres títulos, es importante. Vamos a tocar estos tres títulos. ¿Y por qué? Porque estas tres posiciones, ¿ah? Posición de profeta, por ejemplo, al profeta se le llamaba profeta del Altísimo. Muchos profetas recibían ese título, profeta del Altísimo. Cuando hablaban de los sacerdotes, se hablaba de los sacerdotes de Jehová de los ejércitos, ¿no? El gran sacerdotes. Y por último, cuando hablaban de los jueces, generalmente se le atribuía el título juez justo. Lo que tenemos que entender es que en la pirámide, ¿no? En la jerarquía, en la escala jerárquica del pueblo hebreo, estas tres funciones ocupaban los primeros lugares. ¿Mm? O sea, estas posiciones estaban en lo alto de la escala jerárquica del pueblo hebreo. Es decir, si tú eras profeta, si tú eras sacerdote o tú eras juez, ocupabas un lugar de preeminencia en el pueblo, ¿no? Todo el mundo te respetaba. ¿Y por qué razón? Respetaban al profeta porque éste traía el mensaje de Dios a los hombres. Era quien comunicaba las verdades de Dios a su pueblo. Esto que nos saque de la mente ese falso concepto que aprovecharon en el movimiento profético para todos estos falsos profetas que se han metido en la iglesia, que
dicen que están profetizándote y te dicen lo que quieres escuchar nada más, pero ellos no están cumpliendo la función. El verdadero profeta es el que trae palabra de Dios a los hombres. El profeta era el comunicador, era el intermediario en la comunicación entre el pueblo y Dios. ¿Ok? Y por eso se le respetaba tanto. Hoy en día, por ejemplo, verdaderamente quien cumple una función de profeta son aquellos que traen la palabra de Dios mismo, ¿no? No es un predicador simple, no es simplemente un predicador, sino son esos predicadores que realmente están en una comunión con Dios y que Dios los usa para hablar a su iglesia, para traer un mensaje a la iglesia que no tiene que ver con un mensaje futurístico, ¿no? Cuando tiene que ver con el pueblo. El profeta, cuando hablaba, por ejemplo, Jeremías se acercaba a los reyes y les decía sus errores. Jeremías no iba y le decía al rey, fíjate que en el futuro tú vas a hacer lo máximo. No era eso. El profeta iba y muchas veces como Elías, por ejemplo, iba donde el rey y le condenaba su comportamiento y le decía, y fíjate, por haber hecho mal, voy a orar y no va a llover durante 3 años y medio. No va a llover. Y no llovió. Entonces, el profeta tenía la función de traer el mensaje de Dios a los hombres, ¿ok? Y por eso era respetadísimo. El profeta era súper respetado. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces se le llamaba profeta del Altísimo. La otra función en la que tenía una posición muy alta en la jerarquía del pueblo hebreo era el sacerdote. El sacerdote, y escuchen bien lo que pasaba y pasa todavía en el pueblo hebreo. El sacerdote o el imán, por ejemplo, ¿no? O el maestro, el rabí, en el pueblo hebreo actualmente, se le enseñan a los niños a tener más respeto por el rabino que por su propio padre. Es decir, los niños en el pueblo hebreo son educados para respetar más al rabino que a su propio padre. ¿Por qué razón? Porque lo que enseñan es que el padre te enseña el camino de la vida, pero el rabino te enseña el camino de la eternidad. Entonces el padre tiene la responsabilidad de educarte para la vida terrenal y el rabino tiene que preocuparse por tu vida eterna. Y entonces al rabino se le tenía que dar más respeto. El sacerdote cumplía esta función y el sacerdote entonces recibía más respeto que los propios padres, ¿no? Entonces, profeta del Altísimo, sacerdote de Jehová y por último, el juez. El juez implicaba tener la autoridad para juzgar justamente sobre los hombres. Quiere decir que las personas que tenían problemas tenían que ir ante el juez, que era designado en el Antiguo Testamento, muchos de los jueces fueron designados por Dios. Entonces, iban donde el juez y el juez tenía autoridad para determinar un juicio sobre asuntos de las personas. Las personas se sujetaban al juez. El juez tenía el poder, la autoridad para decir quién tenía razón y quién tenía que hacer algo cuando él dictaba una sentencia. Entonces, en el pueblo hebreo, estas tres posturas ocupaban preeminencia jerárquica. O eras un profeta, o eras un sacerdote, o eras un juez. Y es interesante porque proféticamente es anunciado el Mesías con estas tres características. Se anuncia al Mesías como profeta, se anuncia al Mesías como sacerdote y se anuncia al Mesías como juez, dándole a Jesús, al Mesías, la mayor prioridad, la mayor posición
en el pueblo, en el mundo en realidad, ¿no? Vamos a empezar con el profeta. Vamos a leer Deuteronomio 18:18. Mi vida, por favor, léelo. Deuteronomio 18:18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces ya la profecía anunciaba que el Mesías sería un profeta. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. O sea, va a ser un profeta de carne y hueso. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Mm? Y esto nos hace recordar a esa frase de Jesús cuando él dice que solamente habla las cosas que Dios le ha mandado decir, ¿no? Vamos a leer algunos textos. Mateo 21:11, Shari. Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente lo reconocía como profeta. Lucas 7:16-17, Luzma. Lucas 7:16-17. 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces ya la gente lo estaba reconociendo como profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Juan 6:14, nena. Ok. Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, en el momento en que ellos estaban diciendo eso, estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Cuando decían, este es el profeta que tenía que venir al mundo, está diciendo que este es el Mesías. Juan 1:17. Mario, por favor. Sí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, les decía yo que el profeta tenía la función de traer el mensaje de Dios a los hombres. Y en este texto que acabamos de leer nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, hay un escritor judío que dice lo siguiente, se llama Kriegermann, ¿ah? Debe ser un alemán o un suizo, Kriegermann, judío. El uso del término profeta por los judíos del tiempo de Jesús muestra no solamente que ellos esperaban que el Mesías fuera profeta, de acuerdo con la promesa de Deuteronomio 18 que hemos leído al principio, sino que también iba a realizar esos milagros que demostraban que era el profeta prometido. ¿Y por qué pensaban eso? Porque tenemos los milagros, por ejemplo, de Elías, los milagros de Eliseo. O sea, todos estos profetas en algún momento hicieron cosas que eran realmente milagros, ¿no? Hicieron flotar un hacha o multiplicar aceite. Entonces, todo este tipo de concepto de que Jesús era el profeta esperado, tenía que venir acompañado de señales. Como eso ocurrió, porque cuando Jesús aparece, no solamente habla,
sino que hace milagros, entonces la gente comienza a reconocer que Jesús no solo es el Mesías, sino que también era ese profeta que había sido profetizado en Deuteronomio capítulo 18. Este reconocimiento implicaba que el Mesías traía el mensaje de Dios a los hombres. La palabra de los profetas era considerada ley de Dios para ser obedecida, verdad del cielo. Vamos a leer dos textos, uno en Jeremías 46:1. Hugo, por favor, léelo. Jeremías 46:1. Sí, señor. Jeremías 46:1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. ¿Notan esa expresión? Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Porque Jeremías está viviendo una época de mucha corrupción moral y espiritual en el pueblo judío, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, venía en camino para tomar, pues, derrotarlos, llevárselos esclavos. Y antes que esto ocurriera, Jeremías es enviado por Dios para anunciarle al rey y a todo su séquito de falsos consejeros que se llamaban profetas, que solamente le profetizaban cosas bonitas. Jeremías va donde el rey y le profetiza en contra, le dice que se va a ir esclavo y bueno, va a sufrir todo lo que corresponde por no haber sido un rey correcto. Ahora, cuando esto ocurre, la expresión que usa la Biblia es palabra de Jehová que vino al profeta. Entonces la gente, cuando escuchaba al profeta hablar, sabían que era palabra de Dios. Ahora, por esa razón, ahora entienden ustedes por qué la Biblia, cuando dice que un falso profeta miente usando el nombre de Dios, era destruir la confianza que la gente tenía en el profeta. Y por eso la Biblia dice que aquel profeta que se atreviera a profetizar en nombre de Dios, usando el nombre de Dios, pero dando mentira, no profetizando palabra de Dios, sino su invento, su creación, tenía que ser apedreado. Tenía que ser apedreado. Ahora imagínense ustedes, todititos estos profetas que en los Estados Unidos profetizaron que Trump iba a ser reelegido. Toditos, una sarta de mentirosos profetizaron que Trump iba a ser reelegido y no fue reelegido. Según la Biblia, toda esa gente debería morir. ¿Por qué? Porque destruyen la confianza del pueblo de Dios en los verdaderos profetas. Entonces, cuando el profeta hablaba, venía con toda la autoridad divina. Cuando le dicen a Jesús que Jesús es el profeta que estaban esperando, están diciendo que la palabra de Jesús era palabra divina, venía de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos 18 al 20. Lucas capítulo 24, versículos 18 al 20. Mónica, ¿puedes leer? Lucas 24, 18 al 20. 18 al 20. 18 al 20, ¿no? Sí. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús el Nazareno, que, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Estos caminantes no se han percatado de que están hablando con Jesús resucitado. Jesús ha resucitado y está caminando con estos dos hombres, y entonces Jesús se acerca a hablar con ellos y le dice, ¿de qué están hablando? Y entonces uno que se llamaba Cleofás le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y miren lo que dice. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Pregunta Jesús, haciéndose loco, ¿no? ¿Pero qué cosas? Y dice, de Jesús Nazareno. Y miren cómo lo describen. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y no lo van a reconocer hasta que se sientan a comer, y entonces cuando Jesús bendice el pan, entonces se dan cuenta que estaban hablando con Jesús resucitado. Y ellos lo describen a Jesús como varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y esto es interesante, porque ese es el profeta que ellos esperaban. Es decir, la profecía de Deuteronomio 18 anunciaba que iba a ser profeta, por lo tanto, sus palabras eran el mensaje de Dios a los hombres y tenía que ser respaldado con milagros. Y estos personajes reconocen y dicen que Jesús fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cuando Dios profetizó que el Mesías sería llamado profeta, estaba dándole toda la autoridad divina a las palabras de Jesús. La profecía de Deuteronomio, que entonces estamos en la época de Moisés. En la época de Moisés se dicta esta profecía. El Mesías será llamado profeta. Y fue llamado profeta. Y esa profecía escrita en la Biblia nos indica que Dios le está dando a las palabras de Jesús toda la autoridad divina. Ahora, la próxima vez que leas texto bíblico y te encuentres con palabras de Jesús, recuerda que no fueron palabras bonitas dichas al azar. Las palabras de Jesús eran el mensaje de Dios para los hombres y viene con toda la autoridad que el profeta tenía para nosotros. Así que Jesús, profetizado, iba a ser un profeta, llamado profeta, y así fue como lo conocieron. Y se cumple esta profecía. La segunda cosa es que será llamado sacerdote. Empezamos con el Salmo 110, Silvia. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. La profecía era de que Jesús iba a ser llamado sacerdote, y sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a empezar con Hebreos 3:1. Delia, por favor. Hebreos 3:1.
dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí el apóstol que escribe Hebreos, algunos dicen que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo y otros no están tan seguros, pero el escritor del libro de Hebreos le llama a Jesús sumo sacerdote. Y en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Fiorella, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podría liberar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá está el cumplimiento de la profecía que aparece en Salmo 110, versículo 4. Tú serás llamado sacerdote según el orden de Melquisedec, y esto se repite en el libro de Hebreos, ¿no? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿de dónde viene esto? La frase según el orden de Melquisedec se explica con Hebreos capítulo 7, versículos 15 al 17. Rocco, ¿puedes leerlo, por favor? Hebreos capítulo 7, versículos 15 al 17. Hebreos 7, 15 a 17. Sí. Esto es manifiesto. Que es de Melquisedec que se levanta un sacerdote distinto. No se te escucha, se salió. Continúa. No constituito conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Muy bien, pues se da testimonio. Un rato que tengo. Hay mala conexión de Rocco, ¿no? A ver. Vamos a leerlo. Se escucha entrecortado. No se escucha bien. Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 15 al 17. A ver, Fiore. Escúchame okay. Pues esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Muy bien. Este pasaje que acabamos de leer, Hebreos 7, versículo 15 al 17, expresa de dónde viene la frase según el orden de Melquisedec. Y vamos a leerlo detenidamente. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza, dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Ahora, voy a explicar esto. A diferencia de Aarón y el sacerdocio levítico instituido durante la época de Moisés, hay que entender que ya antes de Moisés, antes de Aarón, antes de los levitas cumpliendo funciones sacerdotales, antes, en la época de Abraham, ¿no? Recuerden eso. Y miren cuántos años antes, ¿ah? Porque es Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob, luego vienen los 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel, luego vienen 400 años en Egipto y recién entonces aparece Moisés. Es decir, que entre Abraham y Moisés bien pueden existir unos 600 años, 700 años de diferencia. Entonces, el sacerdote Melquisedec aparece en la época de Abraham. Entonces, 600, 700 años antes del orden sacerdotal levítico de Aarón con Moisés y con todos ellos, ya existía un orden sacerdotal llamado sacerdote Melquisedec. Ahora, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios lo llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y se lo llevó a Canaán. Su sobrino Lot decide separarse de él y ocupar territorios cerca de Sodoma y Gomorra. El rey Kedorlaomer y otros reyes más vecinos, en su afán ambicioso de conquista, van, atacan Sodoma y Gomorra antes de ser destruida, roban todo lo que pueden y se llevaron hombres y mujeres y niños como prisioneros de guerra. Abraham se entera de lo que ha ocurrido y junta 318 siervos, familia, etcétera, y van en rescate del sobrino de Lot. Cae la noche, Abraham llega con su gente, cae sobre el rey Kedorlaomer y recupera lo que robaron y recuperan a los prisioneros. Entonces, Abraham, después de haber recuperado todo lo que habían robado y todos los prisioneros, incluyendo a su sobrino Lot, regresa. Y encontramos en Génesis capítulo 14 esta historia. Génesis 14, versículo 17 al 20. Miguel, ¿puedes leer? Si quieres leo yo, Carlos. No ha abierto su micrófono. No, no vamos a... Jackie, por favor, léelo tú. Ya. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien, aquí en el versículo 18, noten ustedes, entonces Melquisedec, rey de Salem, Shalom, rey de paz, ¿no? Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para recibir a Abraham, que venía de la victoria. Le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a sacar varias conclusiones de este pasaje. Ya existía, mucho antes de que Moisés estableciera el sacerdocio levítico, ya existía una orden sacerdotal que Dios había establecido de alguna forma
y que la Biblia no nos la explica. En segundo lugar, Abraham se presenta ante el sacerdote Melquisedec, quien bendice a Abraham. Quiere decir que el sacerdote Melquisedec era una autoridad espiritual que tiene el poder para bendecir. Y en tercer lugar, Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec y le entrega los diezmos de todo lo que había ganado en esta conquista. Esto es importante porque el principio de diezmar al Señor era una norma espiritual desde muchísimos años antes que Moisés existiera. Yo sé que este tema saca roncha a mucha gente, que no, que cómo es posible que la iglesia les roba y les quita. No, no. Yo creo que es un principio elemental para el mundo entero, porque si todo el mundo aprendiera a separar el 10% de lo que gana y compartirlo con los que están en necesidad, habrían mucho menos pobres en el mundo, definitivamente. Si no quieren darlo a la iglesia o no quieren hacerlo en un grupo cristiano, entonces quieren hacerlo en el mundo, no importa, no importa. Hay tanta necesidad en el mundo que todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, deberíamos aprender a entregar el 10% de lo que ganamos entre la gente que está en necesidad. La Biblia dice que hay que acordarnos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, ¿no? Entonces, nosotros compartimos eso con la iglesia porque de esa manera sostenemos el ministerio, la iglesia, la palabra de Dios, los estudios bíblicos, las prédicas, el local, la escuela dominical y todo eso. Entonces, como yo me beneficio de la iglesia, yo aprendo a compartir con la iglesia y el Señor da una norma para ser equitativo con todo el mundo, para que todo el mundo dé exactamente lo mismo, para que uno que tiene 2 millones no dé 100 francos, sino lo que corresponde, entonces se norma un porcentaje. Es así de simple. Así que cuando ustedes escuchen en la calle o en el mundo cualquier persona que niega este principio bíblico de diezmar al Señor, entonces están en contra de la enseñanza cuando Abraham llegó al sacerdote Melquisedec y le entregó los diezmos de todo. Esto es bíblico. Ahora, Jesús se convierte en figura de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en el caso de Melquisedec, nuevamente, no se conoce exactamente su origen y tampoco se conoce cómo muere, ¿no? Como si tuviera descendencia. Entonces, en el caso de Jesús, sabemos que María fue madre, pero la gente no sabía quién era el padre, ¿no? Y lo acusan a Jesús de de no haber sido un hijo legítimo. Entonces, en Hebreos 7, versículos 1 al 4, dice, Hebreos 7, versículos 1 al 4. Voy a pedir a Carlos Guerrero que lo lea. Ok, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El versículo 4. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín.
Entonces, aquí nos está presentando la divinidad, a Jesús como Dios, ¿no? Porque dice, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y luego, hablando de Jesús como Dios, dice, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, igual que Dios. Dios no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco tiene principio de días, tampoco tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Algunos consideran que Jesús en realidad, perdón, que Melquisedec en realidad era una manifestación de Jesús en tiempos antiguos. Lo que se conoce como una cristofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, que todavía no tenían Biblia, ¿no? Recuerden que toda la ley escrita aparece desde la época de Moisés. Entonces, en la época de Abraham no había ninguna Biblia que pudieran leer. Entonces, Dios se manifestaba en forma sobrenatural para enseñarle a su gente los caminos que debían seguir. Lucy tiene una pregunta. Sí, tú dices que Melquisedec era una cristofanía, pero en la Biblia dice que él era rey y era sacerdote. Entonces, ¿cómo se puede decir que era una cristofanía? Una manifestación de Jesús, o sea, Jesús tomando una manifestación temporal delante de la gente, cumpliendo funciones de rey, de sacerdote delante del pueblo. Entonces, la manifestación de Jesús, a eso que se conoce como cristofanía, es cuando, por ejemplo, se aparecen, cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento en varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el príncipe de Jehová de los ejércitos que se presenta delante de Josué, ¿no? Entonces, todo este tipo de cristofanías, manifestaciones, algunos estudiosos consideran que el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, era en realidad una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que Jesús fue profetizado como sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y qué relación tiene eso con nosotros? Lo vamos a encontrar en los próximos 2 versículos. En Hebreos capítulo 2, 17 al 18. Hebreos 2, 17 al 18. Mi vida, por favor, léelo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, por lo cual debía ser en todo, está hablando del Mesías, debía ser en todo semejante, ¿no? En todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, el Mesías tenía que venir a ser misericordioso y sumo sacerdote, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Fiorella, léelo, por favor. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús
el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Qué precioso, ¿no? Qué maravilla. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tomen nota de esa expresión. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cuál es el resultado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué precioso! Ahora, imaginemos lo que implica que el Mesías fuera reconocido como sacerdote y que eso, toda la función sacerdotal de Jesús con nosotros, o sea, el hecho de que Jesús es nuestro sacerdote ya no humano, sino eterno, y que entró ya no sacrificios permanentes, sino un solo sacrificio con su propio cuerpo, y todo esto fue profetizado cientos de años antes. Fue profetizado que Jesús iba a ser sacerdote. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Por último, la tercera función en la alta jerarquía del pueblo hebreo era el juez. El juez tenía ese poder sobre las personas para determinar lo que era justo, determinar sentencias, determinar quién tenía razón y quién no la tenía. Y la profecía mesiánica incluye a Jesús como juez. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5. Silvia, por favor, léelo. Isaías 11, versículos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará extender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga de sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que la profecía mesiánica decía que el Mesías no solamente iba a ser llamado profeta, también iba a ser llamado sacerdote y también iba a ser llamado juez. No solamente iba a ser llamado, sino que iba a cumplir esta función, función de profeta, función de sacerdote y función de juez. Vamos a leer Juan 5:30. Shari. Juan 5:30. Estás olvidando de Huguito, Carlos. No puedo. Hugo leyó. Hugo. Sí. Bueno. Ya, Shari, lee Juan 5:30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está diciendo ahí que él tiene la función de juzgar. Vamos, Huguito, 2 Timoteo 4:1, para que mi esposa no me recrimine. Ya, Segunda de Timoteo 4:1. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí está, Pablo hablándole a Timoteo, diciendo que Jesús juzgará, no Dios, Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su segunda venida y en su reino. Pablo está afirmando que el que nos va a juzgar no es Dios Padre, es Jesucristo. Naturalmente, estamos hablando de Trinidad. La Trinidad está ahí. Pero estaban mencionando especialmente a Jesucristo porque la profecía indicaba que Jesús iba a ser juez. Entonces, acá Pablo dice del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Fanny Satruch, 2 Corintios 5:10. Sí, un momento, por favor. Segunda de Corintios 5:10. 5:10. Ya. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante, ¿no? El tribunal de Cristo. Esa expresión, el tribunal de Cristo. El juez recibía la mayor autoridad sobre los seres humanos, ya que tenía el poder de juzgarlos. Dios había planeado desde un principio que el Hijo juzgaría a la tierra con justicia y rectitud, según la justa y perfecta voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué Dios incluye en la profecía mesiánica que el Mesías también sería llamado juez y que tendría la función de juzgar a los hombres? Era para darle la autoridad, para que reconozcamos que Jesús tiene la autoridad sobre todos los seres humanos, sean buenos o sean malos, porque al ser juez de toda la tierra, Jesús tiene autoridad máxima sobre todos los seres humanos. Ahora, quiero que se den cuenta lo que significa que la gente trate con tanta superficialidad a Jesucristo. Cuando nosotros tratamos a Jesucristo con tanta superficialidad, es decir, asistir a la iglesia, si tengo otra cosa importante, no lo hago. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque Jesús es la última rueda del coche, pues, en mi vida, ¿no? Cuando voy a leer la palabra, estudiar la palabra, orar, asistir a un tiempo de oración con la gente, o sea, el lugar que le damos a Jesucristo en nuestro corazón se refleja en nuestros actos. Y con los actos uno puede ver cuánto menospreciamos a Jesús. Y sin embargo, Dios proféticamente nos estaba diciendo, Jesús es mi super profeta
es mi super sacerdote y es mi super juez. ¿Se dan cuenta ustedes cuánto ofendemos al Señor? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta en todos los pequeños detalles, en los pequeños detalles, cuando servir a Dios se convierte en una carga, cuando estamos buscando la primera razón para no servir al Señor. No, deja que otros lo hagan, ¿verdad? Cuando tenemos cualquier excusa simple para dejar de congregarnos, cuando queremos ofrendar a Dios y le damos lo que nos sobra. Todo eso, hermanos, es un insulto tremendo. No por gusto, Dios profetizó. Dios dejó sentada la profecía de que el Mesías debía ser tratado como profeta, porque su palabra era la palabra de Dios, como sacerdote, porque sería nuestro sumo sacerdote eterno. Ya no necesitamos más sacerdotes, porque tenemos a Jesús como sumo sacerdote, y porque Él es el juez que juzgará a toda la tierra. ¿Cómo tratarías tú en tu casa si recibieras una visita así? ¿Le darías las sobras de la refrigeradora? ¿Llegarías tarde a la reunión? ¿Lo harías esperar afuera de tu casa? ¿Ah? Si te dijeran que hoy en la noche va a llegar a tu casa el gran profeta de Dios, que fue esperado por siglos, que ha llegado. Si te dijeran que va a llegar a tu casa un sacerdote del orden de Melquisedec, mucho más por encima que el orden de Aarón y los levitas, que va a llegar a tu casa aquel que va a juzgar a toda la tierra, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo lo tratarías? Y por eso, hermanos, es que muchas veces las personas que viven este tipo de fe, menospreciando al Señor, dándole solo lo que te sobra, dándole al Señor el tiempo que te sobra, el tiempo que te sobra, porque no tenemos en el corazón eso. Entonces, por esa razón quizás es que nuestras vidas no son tan bendecidas como podrían ser. Acabamos de ver a Jesús cumpliendo las funciones más importantes dentro de la jerarquía hebrea, con el fin de identificar sin ninguna duda de quién era el Mesías. Dios se preocupó de dejarlo por escrito. El Mesías sería profeta, sería sacerdote, sería juez. Ahí nos quedamos. Porque también va a ser reconocido como rey. Va a ser reconocido como rey. Vamos a terminar con este texto. Salmo 2. Lucy levantó la mano. No, terminemos con Salmo 2 y al final con las preguntas. Tengo una pregunta. Muy bien. Vamos a pedir que Delia, por favor, nos lea Salmo 2, versículos 4 al 7. Dice Salmo 2, 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Esta profecía dice que Dios, hablando del Mesías, dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es un texto que aparece en el libro de Hebreos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el libro, en el versículo 6,
a ese Mesías, dice el texto, se le llama rey sobre Sión. Sión es el monte de Dios. Entonces la profecía indicaba que el Mesías, que era el Hijo de Dios, mi hijo eres tú, ¿no? También iba a ser reconocido como rey. Por cuestión de tiempo yo voy a leer. En Juan 1, versículo 49, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. La profecía indicaba que Jesús iba a tener el título de rey. Fue llamado Rey de Israel, fue llamado Rey de los judíos, y por último en Apocalipsis es llamado Rey de reyes. Rey de reyes. Entonces, no solamente es profeta, sacerdote, juez, también fue profetizado que iba a ser llamado rey, y ahí está su cumplimiento. El punto 2.8 de la profecía de que el Espíritu Santo se iba a manifestar de una manera especial. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2. Jackie, por favor. Isaías 11, versículos 1 al 2. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos saben que la vara del tronco de Isaí, el padre de David, un vástago retoñará, es una expresión mesiánica que habla de Jesús. Y dice la profecía que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esta palabra reposar viene de posarse, posarse encima, ¿no? Y se posará sobre él el espíritu de Jehová. Eso tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, cuando Jesús es bautizado y delante de todo el mundo vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, o se posaba sobre él. Entonces, la profecía indicaba que el Espíritu de Dios se iba a posar sobre él. El cumplimiento se dio en el bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él en forma de paloma. Y por último, la profecía 2.9, el celo por la casa de Dios en su corazón. Salmo 69, versículos 7 al 9. Carlos Guerrero, por favor. Salmo 69, versículos 7 al 9. Ok, dice del 7 al 9, ¿no? Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y cuando Jesús se metió al templo,
porque los sumos sacerdotes habían hecho de la casa de Dios un mercado, y era un mercado para estafar a la gente. La gente llegaba con su cordero y el sacerdote le decía, no, tu cordero está manchado, no sirve. Y el otro había caminado 50 kilómetros con su cordero y no podía regresar a su casa 50 kilómetros y volver otra vez 50 kilómetros. O sea, era un absurdo. Entonces el sacerdote se aprovechaba de eso y le decían, no, 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 ese cordero está manchado, no sirve para la ofrenda, anda afuera y cámbialo. Y naturalmente iba afuera y aparecía un cambista y agarraba y le daba 2 pesos o le daba 2 palomas, ¿no? Y se quedaba con el cordero. Entonces le robaban el cordero y le entregaban unas palomas. Y entonces el hombre entraba con sus palomas y el sacerdote decía, ah, sí, las palomas sí te las recibo. Y entonces el truco era que la gente se llenaba de plata, porque por un cordero, 2 palomas, era una estafa. Y entonces estos cambistas que estaban afuera estafaban, engañaban. Jesús entra, voltea todas las mesas y como Jesús era carpintero, entonces cargar tronco, cargar madera, o sea, Jesús tenía un cuerpazo, tenía unos brazos, unos músculos. Nadie se atrevió a hacerle frente. Nadie se atrevió a hacerle frente. Cuando esto ocurre, los discípulos dicen, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, los mismos discípulos consideraron que este acto de Jesús de botar las mesas era porque se cumplía en él la profecía del Salmo 69, el celo por tu casa me consume. Bien, hemos terminado, ahora sí, la próxima semana ya continuamos con el punto 3 de las profecías. Ok, ahora sí, las preguntas. ¿Qué diferencia había entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de los demás del Antiguo y el Nuevo Testamento? Desde Aarón hasta Caifás. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El Que lo hace sacerdocio, Melquisedec más alto, ¿no? Perdón. el sacerdocio posterior, o sea, el sacerdocio de Melquisedec es 600 años antes del sacerdocio levítico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sacerdocio levítico viene con Moisés. Moisés da las normas, la vestimenta, quiénes son los que tienen que cumplir el sacerdocio, que eran los levitas, tenían que ser descendientes de Aarón, tenían una función de sacrificios, etc. Del sacerdocio de Melquisedec no se tiene más información. Solamente se sabe que era rey de justicia, rey de Salem, que tenía autoridad espiritual, por lo que Abraham se sujetó a él, ¿no es cierto? Y que Abraham le entregó los diezmos de todo. Pero más explicación de cómo funcionaba el sacerdocio de Melquisedec, no hay información en la Biblia. Ya, gracias, David. Una pregunta, Carlos. Sí. Hablas de que Jesús va a juzgarnos en el tribunal de Cristo, ¿no? Sí. Pero, y acá en el juicio ante el gran trono blanco, ¿ese es ante Jesús también? Y yo imagino que es lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de Trinidad, ¿no? El gran trono blanco es delante del Padre, pero la Biblia menciona que Jesús está en el trono. Entonces, vamos a estar frente a la Trinidad y en realidad es la Trinidad la que nos va a juzgar. ¿Por qué el Nuevo Testamento menciona el tribunal de Cristo? Es simplemente para que entendamos la divinidad de Cristo, para que entendamos que Jesús es parte de la divinidad en Trinidad, para que reconozcamos que Jesús tiene actividad, digamos así,
en el juicio final, ¿no? Para que lo reconozcamos como el Mesías juez. ¿Mm? O sea, no quiere decir que cuando lleguemos que el Espíritu Santo no va a hacer nada y que el Dios Padre tampoco, ¿no? No, van a funcionar como Trinidad. Perdón, Carlos. Entonces, Jesús viene a ser también nuestro abogado. De ahí también la divinidad de la Trinidad, ¿no? Sí. Porque a la vez que nos va a juzgar, Sí, también, si lo nos va a tenemos defender. a Él, es nuestro defensor Exacto. y juez a la vez, ¿no? Es algo Llevámosla muy llevámosla difícil de de largo. entender, pero Sí, es esa incógnita que tenemos de lo que no podemos entender, pero que solo Él en su sabiduría infinita es que es sí. nuestro defensor y a la vez nuestro juez. Sí, yo no llego a entender cómo cumple las dos funciones a la vez, pero me encanta la idea de que el que me juzga también sea mi abogado, o sea, llevámosla de ganar, ¿entiendes? O sea, imagínate que el que te defiende es el mismo juez que te va a juzgar, o sea, no perdemos de ninguna manera perdemos. Me encanta ese concepto, ¿no? Es mi abogado, claro, es mi juez, pero al mismo tiempo me va a defender. O sea, que ¿quién pierde ahí? No pierde ni hablar. Pues. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿se dan cuenta ustedes cómo las profecías tienen una aplicación directa a nuestras vidas? O sea, no solamente reconocen al Mesías, sino que además nos hablan a nosotros, ¿no? Nos está diciendo Dios desde antes, nos está diciendo que nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Redentor, también al mismo tiempo es nuestro profeta que nos trae el mensaje de Dios, nuestro sacerdote que aboga por nosotros y juez que nos va a juzgar y al mismo tiempo va a ser nuestro abogado. Entonces, les dejo ahí para pensar, busquen un tiempo para estar a solas con Dios y díganle, Padre, perdóname porque no te he tratado como debería haberte tratado. No te hemos tratado como deberíamos haberte tratado. ¿Ok? Señor, gracias por este estudio y por esta palabra. Te pedimos que nos edifiques con ella, que nos enseñes, que nos guíes, que nos enseñes a tenerte en la jerarquía que debes tener en nuestra vida. Porque es la única razón por la cual probablemente muchos no son tan bendecidos como deberían, porque no te damos el lugar que te corresponde. Señor, gracias por este estudio. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, cuídense. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Adiós, pastor. cuídense. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga.